Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estaba pensando compartir con ustedes un texto quizás muy conocido de la palabra de Dios. Siempre, normalmente, cuando queremos hablar sobre la vida de Jesús como pastor, lo más tradicional es ir al Salmo 23. Pero me gustaría compartir en esta tarde el texto de San Juan capítulo 10, que me parece que da más la figura de Jesús como pastor. Y si tienen una Biblia a mano voy a leer los versículos 11, 14, 16, 32, 41 y 42. Leo San Juan capítulo 10, versículo 11, dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Salto al versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Salto al versículo 32. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y paso a versículos 41 y 42. Muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Déjenme presentarles algunos pensamientos acerca de este texto. En primer lugar, el versículo 11, Jesús hablando ahí, habla acerca de el amor de Dios, como Dios nos trata con amor. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ilustra la figura del pastor que se pone al frente del rebaño cuando tiene peligros, cuando tiene acechanzas y aún cuando tiene que llamar a sus ovejas para llevarlas a otro lugar para pastar en pastos tiernos. El versículo 14 nos enseña que Jesús conoce nuestras necesidades porque dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios sabe todo a través de Jesús de cada uno de nosotros y nosotros debemos prestar atención y escuchar claramente la voz de Dios para cada uno de nosotros. Más tal vez en este tiempo de dudas, de dificultades, de problemas e incluso de incertidumbres por las cuales estamos pasando. El versículo 16 muestra cómo el pastor se preocupa de las ovejas, pero también se preocupa de aquellos que no son del redil, que no son ovejas suyas, sino que son ovejas que andan ahí sin pastor. Y Jesús ilustra esto para nosotros, diciéndonos que nosotros también nos debemos preocupar por aquellos que están sin esperanza, sin vida, sin orientación en este tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, preocuparnos por aquellos que están en necesidad. Nosotros debemos preocuparnos, según el texto de Jesús, por aquellos que no conocen el mensaje del Evangelio, no conocen a Jesucristo y no tienen posibilidad de tener una vida orientada, una vida encaminada, una vida con futuro y esperanza. El versículo 32 nos llama la atención de el tiempo de agresión de los fariseos y de muchos de aquellos que estaban buscando a Jesús para matarlo. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquellos que pertenecían al pueblo tomaron piedras para tirarles a Jesús.
Y esto también nos tiene que llamar la atención a reflexionar de que muchos que están con nosotros también, que forman parte del pueblo cristiano, muchas veces en vez de ser personas que ayuden a la obra, son personas que ponen piedra y tratan de apedrear la obra del Señor, poniendo trabas y dificultades en el camino. Por eso Jesús, con mucha calma y mucho amor, les pregunta que muchas cosas buenas ha hecho el Padre y que Él ha mostrado. Y les pregunta por cuál de ellas me van a apedrear. Como si nos preguntaran a nosotros por cuál de las cosas que crees que hicimos mal nos vas a criticar y nos vas a molestar y vas a interrumpir el plan de Dios en el plano de la iglesia, en el plano del extendimiento del reino. Pero lo notable y lo que se tiene que enfatizar del texto es que a pesar de todo hay que confiar en Dios a través de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 41 y 42. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan hablaba de Jesús, que iba a hacer señales, que iba a hacer prodigios, y muchos no creyeron hasta que vieron lo que Jesús hacía. Y Juan destaca en su evangelio lo que había hecho Juan el Bautista y hablado acerca de Jesús y cómo había proclamado las señales que Jesús iba a hacer y cómo se cumplieron, dado que muchos de los que cuestionaban a Jesús creyeron. Y dice el versículo 42, y muchos creyeron en él allí, muchos creyeron en Jesús allí. Conforme entonces al plan de Dios, nosotros debemos confiar en todo lo que hacemos de parte de Dios, porque muchos van a creer en Dios por lo que nosotros les tramitamos, y muchos van a creer por lo que nosotros vivamos y nosotros podamos decirlo. Es interesante que todo el capítulo 10 Jesús habla de sí mismo, pero pone en evidencia su obra, pone en evidencia su amor, su paciencia y sus enseñanzas para cada uno de nosotros. Así que cuando estemos en este tiempo pasando por dificultades, por situaciones complicadas, difíciles, faltos de fe, de esperanza, tengamos en cuenta de que Jesús es un buen pastor, que nos escucha, que atiende nuestras dudas, nuestros reclamos, nuestras situaciones difíciles, y no solo busca que nosotros tengamos comunión con Él, sino otros que están apartados, que están alejados, u otros que todavía no tienen esperanzas, que están como ovejas sin pastor, que nosotros podamos llegar a pastorearlos y poder hacer de bendición para aquellos que están en tinieblas y en angustia. Que Dios te bendiga en esta semana, Dios ilumine tu vida, ilumine tus pensamientos, tu camino junto a tu familia en este tiempo de cuarentena, que puedas ver la obra de Dios en tu vida y la obra tuya de Dios a través de otros. Que Dios te bendiga.